para que usted, les voy a dar algunas cuestiones teóricas para que ustedes después puedan comenzar a trabajar en esos grupos pequeños. Eh, Ahora, sí quiero decirles que fue una alegría ver a muchos de ustedes en el Pentecostés de la región Buenos Aires. Para un maestro no hay nada mejor que un alumno lo reconozca y que lo salude con una sonrisa. Así que me fui muy, pero muy bendecida. Así que les agradezco muchísimo todas las muestras de afecto y de cariño, muy especiales. Bien, estamos en homilética y estamos hablando acerca de la importancia de entender cómo se arma un bosquejo. Y fíjense ustedes que nosotros recién estamos armando, pero el esqueleto recontra básico, no hemos ido mucho más profundo todavía, porque yo quiero que ustedes entiendan bien cómo se arma el esqueleto para después ir sumando todas aquellas cosas que ustedes ya aprendieron en hermenéutica uno y además para ir sumando cosas que nosotros vamos a compartir. Entonces, Muy bueno el quiero video, compartir... doctora. ¿Cómo? Muy bueno el video, la verdad. Muy interesante, Es muy muy... práctico. Sí, sí, sí. Además es muy sencillo este hombre. Entonces, no hay forma que no se entienda. Eso es lo bueno, ¿no? De esto. Así que, bueno, me alegro que les haya sido compartir. Ahí vamos a compartir. Bueno, no me sale el homilética. ¿Dónde estás, corazón? Acá estás. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Bueno, a ver. Ahí estamos. A ver si puedo compartir ahora. Ahora sí. Bien, bien. Entonces, nosotros hasta ahora se le dice sermón, el sermón es cuando se lo habla, cuando se lo expresa, ¿no? Cuando estamos hablando de la parte escrita, que es todavía lo que estamos trabajando nosotros, se le dice bosquejo, pero igual son las partes o de un sermón o de un bosquejo, ¿no? Entonces, nosotros hemos hablado de título, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del título, una cosa para recordar es que a veces ese título puede ser un título sencillo, las tres claves para ser una buena madre, no sé, digo cualquier cosa, o puede ser un título que tenga como algún misterio o eh, como algo que les llame la atención a las personas sin develar de qué se va a hablar, eh, pero compartir eso. Yo no soy muy buena en hacer eso. Rubén sí es bueno en poner ese tipo de títulos. Yo no, yo soy un poco más básica en ese sentido. Pero cualquiera de las dos formas del título que uno elija, qué sé yo, uno podría hablar de eh, la conectividad eterna, ¿no? Y que podría llegar a ser acerca de nuestra relación con Dios, ¿no? Podría ser. Y usamos una palabra que la gente conoce, porque la gente sabe lo que es la conectividad, ¿no? Entonces, hablamos del título, por supuesto que hablamos del texto. ¿Por qué hablamos del texto? A ver si me lo pueden decir. ¿Qué estamos escribiendo? Porque es lo que se va a desarrollar. Sí, pero ¿qué estamos escribiendo nosotros? ¿Sermones de qué tipo? Textuales. El texto. Textuales. Textuales. Y si son textuales, ¿qué significa? ¿El texto qué es? ¿Qué viene a ser el texto? El El pasaje base bíblico. de todo. Claro, es el pasaje bíblico. Entonces, predicación sin pasaje bíblico excepcionalmente puede pasar, porque yo no voy a decir que no puede pasar, porque yo he estado en lugares donde no se lee el texto bíblico al principio, pero eso no significa que no exista.
Después hablamos también nosotros acerca del propósito del mensaje. El propósito del mensaje es qué es lo que yo quiero comunicar. Es decir, si yo quiero hablar acerca de mi relación con el Señor y mi título es Conectividad Divina, ese es el propósito del mensaje. Entonces, el propósito va a ser que el pueblo pueda entender la importancia de mantenerse conectado con Dios. En realidad empecé al revés porque tendría que haber buscado el texto primero, pero quiero que entiendan esto. Entonces, el propósito es qué es lo que me gustaría lograr con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje claro que yo quiero que la gente entienda? El perdón de Dios, la misericordia de Dios, la sanidad, acerca de la vida cristiana. Ustedes lo dirán porque va a depender del texto que ustedes elijan, cuál va a ser el propósito que van a tener. Después saltamos la introducción, no hemos hablado de introducción todavía y vamos a seguir dejándola ahí a la introducción, porque la introducción es como una parte cosmética, es relleno. Es como para saber cómo empiezo a hablar de aquello que yo sé que quiero hablar, ¿se entiende? Entonces, por ahora la introducción la vamos a dejar porque eso lo podemos armar después. Empezamos a hablar del desarrollo del mensaje. ¿Cómo? ¿Qué les pedí que hicieran yo? Agregar el título y el propósito a lo que ya teníamos hecho. ¿Pero qué tenían? Porque en realidad ese es Y el buscar las desarrollo. ideas, buscar las ideas Resumen. principales. Exacto. Las ideas principales, que cómo las marcamos en un bosquejo en general, con qué tipo Con números de romanos. escritura, con números romanos, ¿sí? Números Acuérdense romanos. que son números romanos. Entonces, vuelvo. Tengo un título, tengo el texto, voy a tener un propósito y después yo fui al desarrollo. Fui al desarrollo de las ideas principales solamente. O sea, solamente hasta ahora lo único que tenemos son las ideas principales. Hay que meterle el relleno también, que no puede ser cualquier relleno. Ahí yo no diría tanto, no es tan cosmético. Ahí tiene que ser bastante bíblico y me tengo que sujetar a lo que el texto dice, utilizando la hermenéutica, utilizando la inspiración también que el Señor me dé a medida que yo vaya preparando el mensaje. Y después yo ese mensaje de alguna manera lo tengo que cerrar, porque no puedo decir los 3 puntos principales y quedarme ahí. El mensaje necesita un cierre, necesita lo que se llama una conclusión. Yo empiezo a hablar de esto, de esto, de esto, y al final lo que yo voy a querer hacer es sintetizar todo el mensaje. Si yo sintetizo todo el mensaje para que le quede claro a la gente que me está escuchando lo que yo quiero que sepan, la conclusión, ¿con qué la conectamos directamente? Porque indirectamente es con todo el mensaje, pero directamente, ¿con qué les parece a ustedes que estaría conectada la conclusión? Con Por el los puntos título, Con principales, el no. título, con el título. Con el título. con el propósito por Me ahí. gusta más el propósito, ¿sí? Lo que va a pasar es lo siguiente, miren, les cuento cómo tendría que ser el orden para preparar un mensaje. Empezamos por el texto, que es el texto que nos da el Señor. Ese texto nos va a dar a nosotros un norte, el lugar a donde queremos ir. Ese es el propósito del mensaje. Entonces, mi conclusión va a querer ser que el propósito que yo tenía para armar este mensaje y para compartir este mensaje con la congregación, con los jóvenes, con los niños, con quien sea, se cumpla y que quede lo suficientemente claro para que no haya ninguna duda. Entonces, sí, quizás voy a usar palabras diferentes. Sí es posible que hasta ni siquiera el propósito yo lo comparta con los hermanos. No necesito hacerlo. Pero yo sé cuál es el propósito del mensaje que estoy armando.
y a eso apunto, y a eso me ciño, y ahí me quedo, porque quiero hablar de esto y no voy a salirme de esto, porque si no, como yo les decía, hacemos el tour por la Biblia, están hablando 45 minutos y después los perdimos a todos. ¿M? Entonces, mi conclusión, que puede ser que yo termine con algún llamado, que yo termine con alguien que levante la mano para pedir oración o lo que fuere, tiene que estar conectado con el propósito. Y el propósito tiene que haber estado desarrollado en valga la redundancia, en el desarrollo del mensaje que yo quiero compartir. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Se entendió? Porque esto es muy, pero muy claro y esto les tiene que quedar a ustedes claro para que después, a medida que nosotros vayamos creciendo y armando estos mensajes, quede todo como en un hermoso círculo que termina más o menos a donde empezamos, ¿sí? Después vamos a hablar acerca de compartir otros textos bíblicos y todas esas cuestiones. Sí, Karina. Sí, yo quería decir que, bueno, como ya he tenido experiencia en la materia, es real que si uno no escribe o no tiene en mente el propósito, tiende uno a irse por las ramas, porque en la búsqueda uno recibe tanta información que termina diciendo otra cosa y no lo que quería decir en un principio. Sí. Por eso es re importante el tema del propósito. Gracias. Del propósito y esto de escribirlo. Una cosa importante es escribir el mensaje que uno va a dar. ¿Por qué? Porque puede ser que a través de la hermenéutica uno llegue a muchas puntas muy interesantes del texto que uno eligió y que después uno va a tener que tomar la decisión orando y pidiéndole, por supuesto, la dirección al Señor, para qué lado uno va a ir, para dónde o cuál es ese propósito que uno quiere compartir. Porque si no, la gente no entiende. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a personas que hablan pero no dicen nada? Hay todo un, hay todo un grupo de... Político. Bueno, lo iba a decir, pero lo dijo usted. Hay todo un grupo de personas que les encanta hablar, bla, 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 pero no dicen nada. Nosotros no podemos ser políticos. Nosotros no podemos Como estar. que no llega el mensaje, ¿no? Exactamente, no llega. Y si el mensaje no llega, vana es la predicación. Vano es todo lo que hicimos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos 20, 25, 30, 35 minutos para decir algo importante que Dios nos dio a nosotros para decir y que tiene que ser dicho de la manera más clara posible, porque delante de mí yo puedo tener a personas que quizás no terminaron la escuela primaria, pero también personas que quizás son doctores o son magíster, y yo tengo que poder pedirle al Señor la sabiduría para poder ministrarles a todos por igual. Entonces, para eso me tengo que preparar y lo tengo que tomar muy, pero muy en serio. Y por eso estas primeras clases y todo el trabajo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora va a ser en esos grupos pequeños. Porque trabajando juntos es más fácil que trabajar solo. Trabajando juntos uno puede compartir ideas y puede sacar adelante algunas cosas. Ahora, hay algunas premisas en el trabajo grupal que son sumamente importantes y es la participación por igual. Es decir, cuando uno trabaja en un grupo, uno puede dividir las tareas. No vamos a pretender que todos hagan lo mismo. Uno va dividiendo las tareas, pero esas tareas tienen que llegar a, a poder formar la tarea que yo les dé de la mejor manera posible. ¿Se entiende lo que les digo?
Nosotros, por ejemplo, yo ahora en la facultad tenemos un grupo de trabajo y es un grupo que somos de la misma escuela y que nosotros nos gusta estudiar y tenemos una compañera que le cuesta un poco más esto de engancharse o estamos terminando el trabajo y empieza a cambiarlo como nos pasó hoy, y etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que no nos pase eso, sino que nosotros entendamos que, bueno, vamos a ir aportando ideas para las distintas cosas que tengamos que hacer y que tenemos que tratar de trabajar todos. Todos tienen que hablar, un poquitito todos tienen que hablar. Ustedes ya saben que la parte final, que es digamos, la parte práctica de segundo año, es compartir un mensaje textual. Entonces, tienen que ir soltándose. Y si están acá es porque algún ministerio público es muy posible que ustedes tengan. Entonces, acá nosotros eh, validamos todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos acá. Acá nadie tiene que pensar que no sabe. ¿Se acuerdan que yo les decía la vez pasada? Nadie se disculpa, nadie tiene temor. Acá estamos en un ambiente seguro donde estamos juntos para aprender. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Entonces, la primera parte del trabajo que vamos a hacer en grupo va a ser que ustedes rápidamente, no les puede tomar más de 1 minuto por persona. Lo que van a hacer es, van a compartir lo que prepararon para hoy. ¿Se acuerdan que ustedes habían hecho algún bosquejo muy básico, un desarrollo de los puntos principales y habíamos pedido que agregaran el título y el propósito, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Entonces, ¿qué es lo así que es. vamos a Sí, hacer pastor. ahora? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a parar de grabar, vuelvo a abrir las salas, espero que todos se acuerden en qué sala estaban, ¿no? Porque los voy a dejar ir a cada uno a su sala. Miren que no los anoté, ¿eh? Así que, Pastora, perdón, yo recién me incorporo. sí, sí, los que recién se incorporan ahora los sumo. Pero, entonces, vuelvo a decir, como les pregunté recién, no todos los títulos fueron iguales y no todos los propósitos fueron iguales. ¿Por qué es No, esto? Porque a pesar de tener el mismo texto y a pesar de tener quizás divisiones que eran bastante parecidas, Qué rico que está, mi amor. El bebecito. hay algo muy importante que es la impronta personal, la experiencia, la relación con el Señor y todas esas cuestiones que le dan a ese mensaje justamente esa validez que hace que salga de lo más profundo de nuestro ser, nosotros convencidos de lo que estamos diciendo, porque lo hemos vivido nosotros mismos y lo podemos decir con toda la autoridad. Pero otra vez, siempre con cada uno con su impronta y con su manera de ver las cosas, porque también tiene que ver nuestra experiencia, también puede tener que ver los dones que tenemos, cuáles son las cosas que nos sensibilizan más. Entonces, seguramente que ninguno está mal, pero pudieron ver esas diferencias. Y me alegra mucho que sea así. Bien, cuando volvamos, vamos a volver a dividirnos en grupos y vamos a hacer un trabajo sobre un texto nuevo, ¿sí? Pero en vez de hacer todo sobre el mismo, se va a hacer como medio aburrido, tengo un montón de textos que ahí los puse en la presentación, así que ustedes después van a tener todo para que les vaya dando a cada grupo cuál tiene que hacer para que tengamos bastante variedad y podamos seguir. eh, podamos seguir. Eh, Lourdes hoy no necesita hablar, quédese tranquila. Hoy no.
pero más adelante sí. Bueno, así que nos tomamos, son 20:57. 21:05 nos volvemos a encontrar, ¿les parece? ¿Para qué? Estaba el micrófono. Bueno, y ahora hasta las 21:05, dice. Muy bien, antes de continuar con el trabajo que vamos a hacer, el trabajo grupal, hay una sección que yo he dado en llamar los OMI-tips. Ustedes saben que un tip ahora se le dice a una sugerencia o a una forma de hacer algo como más fácilmente, y bueno, OMI por homilética, ¿no? Entonces, hay algunas cosas importantes para recordar cuando uno está armando un mensaje. Lo primero, orar y leer la Biblia. Es decir, yo no leo la Biblia solamente para preparar un mensaje. Tengo que sistemáticamente leer la Biblia todos los días para tenerla en mi mente y en mi corazón para que después, cuando el Señor me tenga que inspirar, yo tenga algo dentro de mí que el Señor puede usar. ¿Mm? Entonces, hay que leer mucho la Biblia. El centro de nuestra predicación es Cristo. No es mi vida, no es lo que hago o lo que dejo de hacer. El centro de la predicación tiene que ser Jesús. Siempre. Ay, hermana, pero si estoy predicando del Antiguo Testamento, ¿cómo hago? Encuentre la manera. Tiene que haber una conexión, porque siempre ha habido conexión con las diferentes partes de las Escrituras. Siempre mi centro tiene que ser mencionar a Jesús, su obra, lo que el Señor hizo en mí. Y no que sea algo, como ya lo hemos dicho, pero se los vuelvo a decir ahora de manera seria, autorreferencial. No puede ser que toda la predicación, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. No, es porque Jesús, porque Jesús, porque Jesús, porque el Señor hizo. Esto no significa que uno no pueda compartir alguna experiencia. Alguna. No 500. No que sea la historia de tu vida. Ya cuando alguien empieza contándote la historia de tu vida, agárrate la cabeza. El centro, no sé si va a ser Cristo. Orar, seguir orando. Oramos antes, recibimos la porción que el Señor quiere que nosotros preparemos como mensaje. Vuelvan a orar, vuelvan a pedirle dirección al Señor, lean la Biblia, lean los comentarios, traten de profundizar más, vuelvan a orar. En todo momento, el predicador tiene que menguar. El que tiene que estar por sobre todo es el Señor Jesús. Y no ser autorreferencial, porque si no estamos contando la historia de nuestra vida. Para eso, escribite una autobiografía. No prediques la palabra, porque si predicamos la palabra, es la palabra la que tenemos que predicar, no nuestra propia vida. Bien, seguimos un poquitito más. Con respecto al predicador. El predicador predica, para eso lo invitaron, predica, ¿está bien? Si el ministerio de alabanza de la iglesia ya hizo, digamos, la sección que generalmente es al principio de la reunión y se levanta la ofrenda, generalmente, puede ser de otra manera, pero si es así, entrega la reunión al predicador y el predicador empieza a predicar, no empieza a cantar, no empieza a cantar y a dar vuelta, porque si no saben lo que están haciendo,
el predicador está menospreciando el trabajo espiritual que ya hicieron los que dirigen la reunión. Otra cosa importante, muchas veces hemos oído, y puedo decir que probablemente hasta yo sea culpable de haberlo dicho alguna vez en mi vida, no viene el momento más importante de la reunión cuando una persona predica, porque toda la reunión es importante, toda, la alabanza, la adoración, la ofrenda, la oración. Dios puede hacer cosas impresionantes a través de la oración, a través de la alabanza, que son momentos importantes también. Con lo cual, nuestra misión es compartir la palabra y entendemos que es así. Entendemos que la parte que hacen aquellos hermanos que han sido llamados para ministrar la alabanza y la adoración, lo tienen que hacer. Otro día podemos hablar, y ya van a tener o ya tuvieron alguna clase sobre esto, y de la importancia de llevar a la gente a Jesús. No arriamos gente para que lleguen a la presencia de Dios, sino que la llevamos a Jesús. No es mi show personal, sino que es invitar a la congregación a que juntos lleguemos a su presencia para bendecirle y adorarle, y que nuestro corazón esté pronto y preparado para recibir la palabra que hay en ese momento. Muchas veces el predicador que sigue cantando es un predicador que no se preparó lo suficiente y tiene que rellenar tiempo. Y ahí lo dejo. Y seguir orando. Hay que seguir orando, hay que seguir buscando la dirección del Señor. Uno tiene que hacer el ministerio de predicar su palabra, uno lo tiene que hacer con temor y con temblor, porque estamos compartiendo su palabra y ustedes ya saben a través de la hermenéutica que si hay algo que uno no quiere hacer es equivocarse, es predicar falsa doctrina. Entonces tenemos que seguir orando y buscando de su dirección. En general vamos a decir lo siguiente. Suponiendo que un mensaje, en especial al principio, cuando empezamos a preparar mensajes, dura en total más o menos media hora, 30 minutos, ¿cómo desglosamos esos 30 minutos? 5 minutos para la introducción. ¿Se acuerda que dijimos esa parte cosmética, como más light? Conozco algunos predicadores que en algunos momentos de su vida comenzaba las predicaciones con algún chiste y mucha gente no lo entendía, pero tenía un propósito y un propósito muy claro. ¡Ay, hermana! ¿Pero cómo? Era el propósito de parte del Señor, se lo puedo asegurar. Y los memoriosos se acordarán. Bien, sigo. 5 minutos para la introducción, 20 minutos para la predicación, es decir, para el desarrollo del mensaje, para ponerlo, para exponer las escrituras, y 5 minutos para la conclusión. 5 minutos. No se necesita más. En especial cuando uno está invitado a un lugar. Es decir, cuando uno es invitado a un lugar, uno no se va a tomar atribuciones que no corresponden. Entonces uno tiene que ser muy preciso y muy cuidadoso. Si después el predicador lo invita a seguir orando o a cantar o a hacer lo que quiera, eso es otra cosa. Si el pastor, perdón, de la iglesia los invita a hacer eso. Pero nosotros tenemos que ser contundentes con el tiempo que tenemos. 5 minutos, 20 minutos, 5 minutos. Nada más y nada menos. Y seguir orando. Seguir pidiéndole la dirección al Señor y pidiéndole al Espíritu Santo que nos inspire, que nos dirija en todo lo que tengamos que hacer. Y estudiar bien. Es decir, hay que estudiar bien el sermón.
uno puede tener notas, porque pocos son los que se aprenden quizás los sermones de memoria. Los ayuda de memoria son buenísimos. Yo uso ayuda a memoria. Y me gusta tenerlos porque me gusta no olvidarme de nada de lo que quería decir. Por ejemplo, y está bastante desprolijo, pero esta es mi ayuda a memoria para hoy. Bueno, no se ve, a ver. Ahí. Esta es mi ayuda a memoria para hoy, para lo que yo quería decir, pero no olvidarme de nada. Ahora, no nos tenemos que pasar la prédica leyendo lo que escribimos. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo para poder decirlo con sus propias palabras. Es decir, uno a veces escribe de una manera y habla de otra. Eso me pasa a mí. Yo soy mucho mejor escribiendo de lo que soy hablando. Entonces, yo tengo que estudiar mucho mis mensajes para que mis mensajes sean efectivos y para que yo pueda mirar a las personas a las cuales estoy compartiendo, les estoy predicando la palabra. Porque si yo me la voy a pasar leyendo así, ¿no? Porque el Señor dice en su palabra que nosotros somos hechura suya y somos real sacerdocio, aleluya, amén, y todo lo que queremos decir. Es un aburrimiento total. Entonces, hay que estudiar, porque nosotros tenemos 30 minutos para impactar a las personas con las escrituras. El argumento puede decir, ay hermana, pero la Biblia misma dice que la palabra no vuelve vacía. Sí, es verdad. Es verdad también que las piedras hablarán si nosotros no hablamos, pero es mejor que hablemos bien, ya que nos vinieron a escuchar, que lo hagamos bien y que las personas realmente puedan aprender de lo que nosotros les queremos decir, ¿no? Y seguir orando, y seguir pidiéndole al Señor, y seguir estudiando, y seguir pidiéndole al Señor, ¿no? Bueno, esto lo Pastora, vamos a pensar después hablando de la ilustración y hay una cosa más que quiero decirles antes de ir a las preguntas. Cuando uno no tiene que decir, empieza a usar, aun cuando uno está hablando normalmente, lo que se llama las muletillas. ¿Y cuáles son las muletillas cristianas? Amén, Señor. gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Exactamente. Entonces, o al revés, a veces uno dice algo y la gente contesta, sí, porque Saulo se quedó ciego. Amén, aleluya. Entonces, uno tiene que aprender a utilizar las palabras correctas, a estudiar bien, para no caer en esas muletillas, por un lado, y por otro lado, asegurarnos que nuestras oraciones sean tan claras que la gente no diga amén cuando no tiene que decir amén, porque amén significa así sea. Entonces, si yo hablo de, no sé, Saulo se quedó ciego, gloria a Dios, bueno, no es un momento para decir eso, porque quizás el cristiano maduro va a entender, claro, era para glorificar al Señor, pero si hay alguien que no conoce al Señor, va a decir, pero ¿por qué están glorificando a Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios lo encegueció? ¡Qué cosa horrible! Porque hasta que uno no termina la historia de Saulo, no entiende lo que pasó. Entonces uno tiene que tener cuidado, pero muletillas no hay que usar. Preguntas, Pablo. No, mío no era una pregunta, cuando dio el ejemplo de leer la palabra y hablarla, o sea, es digamos, yo lo comparo en la vida misma, es que los cantantes cuando cantan, nadie lee la letra. Siempre ya la saben de memoria porque cuando la lees es como que hay algo que no llega. No sé, a mí me gusta cantar y si yo leo, no es lo mismo que cuando me la memorizo y la canto, porque nace de otro lugar, sale de otro, desde adentro. Pero en cambio cuando la leemos como que explayamos solamente una lectura. Era eso, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí es verdad también que hay cantantes muy importantes, como por ejemplo Mercedes Sosa, que necesitaba la ayuda a memoria. Porque a veces uno necesita la ayuda a memoria. Otra cosa es que si uno se la pasa, es otra cosa diferente. Pero por eso, el ayuda a memoria es muy bueno.
tenerlo, ¿no? Porque nos ayuda a nosotros a ordenarnos y a no perdernos los puntos principales que nosotros queremos compartir. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar o no? Pastora, Sí, yo. Con sí, el Gladys. tiempo, con lo que usted decía de los tiempos, ¿no? Por ahí 5 minutos para esto, 20 minutos para el desarrollo. ¿Sí? Si nos guía el Espíritu Santo, es como que no podemos estar ahí de decir, bueno, no, son 5 minutos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Por ahí es claro como que que el sí. Espíritu Santo nos lleva un Sí. poquito más allá y no vamos a tener 20 minutos, sino quizás 30. De ahí no digo 1 hora y media, Sí. pero sí un poquito más. O sea, eso no es tan exacto, esos minutos que tenemos que tomar, ¿no? Yo, Podemos no, quizás claro tomar que un no, poquito más. pero tengo el contraargumento para eso. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Sujeto, sí, señor. Entonces, por supuesto que esto es tentativo. Cada uno de ustedes, cuando comience a predicar o si ya está predicando, tiene un cierto estilo, una cierta forma de hacer las cosas. Y quizás hay gente que en 20 minutos ya terminó todo y es contundente en todo lo que hace. Esto es para aquel que me está mirando y me está diciendo, no sé por dónde empezar, hermana. No sé cómo hago esto, por dónde empiezo. Entonces, este es una buena guía para no pasarnos y hablar de la introducción, y Claro, contar toda la historia de la Biblia y querés llegar a hablar algo de David y resulta que empezaste en Génesis y no terminaste más. Y claro, se te fueron entiendo. todos los minutos, ¿Entiende, hermana? Entonces, Sí, esto sí, es una ayuda. Por supuesto que después cada uno de ustedes va a desarrollar su estilo de predicación, su estilo de armado del mensaje. Eso después queda en el, digamos, en el misterio y en la privacidad de cada uno. Porque yo no voy a andar pidiéndole el mensaje homilético. Ahora sí, pero entiendo. después ya no. ¿Se entiende? Entonces, mientras su mensaje esté homiléticamente correcto y hermenéuticamente correcto, entonces yo no voy a tener nada que decir por si usted no tuvo 3 puntos, tuvo 4 o tuvo 2 o se le fue un minuto la introducción. Pero sí tenemos que poner algún parámetro o alguna guía, porque si no lo hacemos para aquel que está viendo esto hoy y que no sabe por dónde empezar y no sabe cómo armarlo, se puede encontrar en un problema más adelante. Y ustedes Gracias, saben, pastora. porque, no, además yo se los dije desde el principio, yo entiendo perfectamente que esto es 50% de preparación y el otro 50% yo tengo que ser sensible a la voz del Señor. Por eso es que yo digo, preparo, oro, busco el texto, oro, escribo el título, oro, voy a escribir los puntos, oro, o al revés, oro, escribo los títulos, oro, pienso en un título, oro y hago esto. ¿Por qué? Porque esto no es una ciencia exacta en cierta manera, sino lo que si es una ciencia, es saber escribir algo de determinada manera que me va a ayudar a mí a poder compartir el mensaje más efectivamente, porque eso es lo que queremos lograr, efectivamente y además ordenadamente. ¿Sí? Gracias. Sí, Pablo. Pastora, bueno, me parece que justo calzaba con lo último que dijo. En lo personal siempre escucho, o muchas veces escuché, que cuando predican un predicador diciendo, el Dios me dijo, el famoso Dios me dijo, que para mí, en lo personal, creo que no tendría que estar tanto como afirmación en una predicación, porque no somos seres humanos y nos podemos equivocar. Es el Dios me dijo que después ya no hay más nada, o sea, no existe, no se puede refutar nada porque Dios te dijo. O sea,
me parece como que esa palabra, esa oración en una predicación son fuertes. Esas afirmaciones, digo, es una forma de verlo personalmente, ¿no? No es que, así como que no diría Sí, Dios me dijo. lo que pasa es que puede ser que alguna vez Dios se lo haya dicho a alguien. La cosa es que es como todos los latiguillos que usamos. A veces ponemos en Dios palabras que Dios no dijo y a veces Dios sí nos habla y tenemos que decirlas. Sí, quizás uno podría ser un poco más humilde, ¿no? Y quizás esto de, no sé, yo soy precavida en eso. El Dios me dijo, me da miedo porque si me equivoco y Dios no me lo dijo y es mi carne, no lo sé. Pero bueno, son formas y sí hay que cuidarse, uno tiene que cuidarse y tiene que, eh, digamos, escuchar la voz del Señor, escuchar lo que las escrituras están diciendo y no nos puede ir mal, no nos puede ir mal. Bien, no, hacemos el último trabajito de 10 minutos y después volvemos para algunos deberes que vamos a tener. ¿Les parece? ¿No les parece? Bueno, a ver, voy a compartir la pantalla porque así les digo, así anotan el texto que les corresponde. Pues tengo un montón. Estuve trabajando esta semana. Esperen. Ah, y les escribí los que habíamos hecho juntos también, para que los tengan, ¿sí? Como no para Ok. compartir con nosotros, no los pueden volver a usar, pero para que los tengan para su uso personal, ¿sí? Bueno, grupo uno, análisis de este texto, Josué 1:9, grupo uno, Josué 1:9. Grupo 2, segundo libro de Samuel 22:7. ¿Saben por qué? Y yo me equivoco a veces también. ¿Saben por qué no se dice segunda de Samuel? Sí, porque es un libro, no una epístola. Exacto, no es una carta. La segunda carta a los tesalonicenses. Por eso se dice segunda de Tesalonicenses. En cambio, Samuel es un libro, entonces se dice el segundo libro de Samuel. ¿Sí? Bueno, grupo 2. Grupo 3, Esdras 7:10. Grupo 4, Salmo 23, 1 al 3. No lo usamos todo porque después lo vamos a usar ese para expositivo el año que viene. Salmo 23, 1 al 3, para el grupo 4. Grupo 5, Efesios 2, 8, 9. Grupo 6, Juan 3, 16. Grupo 7, segundo libro de Crónicas 7, 14. Grupo 8, Isaías 28 al 31. Grupo 8, no necesariamente tienen que tomarlo todo como hicimos en clase. Fíjense ustedes qué les resuena más. ¿Mm? ¿Tenemos grupo 9? No, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, puede ser que algunos grupos no tengamos. Creo que no, Creo que no. creo que Bien, llegamos al 8. al 8. Sí, hay algunos en el medio que me parece que tampoco están. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a tomar ese texto 10 minutos nada más. Y lo vamos a hacer en orden. Leen el texto, se ponen de acuerdo cuál va a ser el propósito del mensaje que queremos compartir. Le van a poner título y busquen los 2, 3, 4 puntos principales que ustedes piensan
que ese texto puede tener. Y si llegan a la conclusión, o cómo concluirían ese mensaje, lo hacen también. Entonces, título, propósito, puntos principales y si pueden, conclusión. ¿Estamos? Bien, entonces,